6 de marzo de 1944. Cielos despejados sobre Brandeburgo. A 28.000 pies, el mayor Hans Kogler detecta algo que, según la doctrina oficial de la Luftwaffe, no podía existir: cazas monomotores estadounidenses cruzando el espacio aéreo sobre Berlín. Hasta esa mañana, el alto mando alemán había declarado con convicción y desprecio que ningún avión de escolta enemigo tendría alcance para hacerlo. La física está de nuestro lado, había dicho Göring semanas antes. No lo estaba. Esa creencia estaba a punto de disolverse en el rugido profundo de un motor Packard Merlin. Lo que los alemanes veían como imposible se convirtió en rutina en la lógica industrial estadounidense. El P-51 Mustang no era solo otro caza más. Era el vector de una nueva realidad aérea. Rápida, letal y, sobre todo, constante. No parecía competir por el espacio. Vino a cogerlo. Este documental reconstruye el momento en que el Reich se dio cuenta de que su cielo ya no le pertenecía. A través de datos, informes y decisiones estratégicas, veremos cómo la guerra aérea cambió a los amos. No por valentía, sino por cálculo. Cuando el Mustang apareció sobre Berlín, la Luftwaffe no solo vio un avión, vio el final de la ilusión. Pero antes de profundizar en este giro, hay una estadística que define la magnitud total de lo que estaba por venir. Tras la llegada de los Mustang sobre Berlín, la producción alemana de combustibles sintéticos cayó un 90%. Las pérdidas de bombarderos aliados, que en su día devastaron escaramuzas enteras, cayeron en picado un 68%. La vida útil de un joven piloto alemán se redujo a ser, de media, solo 7 misiones, y en Estados Unidos, una nueva unidad P-51 se terminaba cada 63 minutos. Cifras como estas no son solo resultados, son presagios. Lo que parecía un error de cálculo fue, en realidad, el inicio de una ingeniería meticulosamente planificada para ganar por acumulación, constancia y distancia. Si valoras esta reconstrucción técnica de la historia, basada en datos, decisiones y consecuencias, considera dejar lo que te gusta y suscribirte. Esto ayuda a este canal a seguir revelando lo que, durante mucho tiempo, solo fue entre líneas de los informes de guerra. El 14 de octubre de 1943, 291 bombarderos B-17 de la octava Fuerza Aérea de EE-UU despegaron con un único objetivo: llegar a los centros industriales de Schweinfurt, el corazón de la producción alemana de rodamientos. Fue el segundo intento en menos de 3 meses. Pero esta vez, sin suficiente escolta, el cielo alemán se convertiría en una emboscada. La Luftwaffe respondió con toda su fuerza. Los cazas aparecieron en sucesivas oleadas de ataque. Cada 3 minutos, una formación estadounidense era desgarrada por fuego concentrado. Cuando los últimos B-17 regresaron al territorio aliado, el número fue brutal: 60 aviones derribados, más de 600 tripulantes muertos o desaparecidos. Schweinfurt se ha convertido en sinónimo de trauma, y para la Luftwaffe, una victoria simbólica. Adolf Galland, general de la Fuerza Aérea Alemana, declaró públicamente que el bombardeo diurno sin escolta fue tácticamente suicida. El mensaje enviado era claro: sin cobertura de cazas, los cielos del Reich permanecerían intactos. Sin embargo, el error fue interpretar esa masacre como una frase final. Lo que la Luftwaffe veía como un final, el mando aliado lo veía como un ensayo. En lugar de retirarse, los estadounidenses volvieron a empezar de cero. Reconocieron que la idea de derrotar a Alemania solo con bombardeos no era un fallo. Lo que fallaba era la logística de la protección. Era necesario ir más allá, proteger cada metro de antena, desde el Canal de la Mancha hasta el centro de Alemania. Pero esta distancia fue considerada por los analistas alemanes como un obstáculo natural, un límite físico. La aviación de escolta, decían, nunca podría acompañar a los bombarderos hasta Berlín y regresar. Era física, no doctrina. Esa suposición se convirtió en la trampa perfecta. Mientras los ingenieros alemanes diseñaban aviones para la supremacía local, los estadounidenses movilizaban su industria para resolver la ecuación de la autonomía. La respuesta no vendría de más potencia de fuego, vendría del combustible, los tanques auxiliares y la ingeniería de precisión. A principios de 1944, los alemanes aún confiaban en su lógica. En sus hojas de cálculo, el tiempo medio de vuelo de los cazas aliados no permitía penetrar más allá de 500 kilómetros dentro del Reich. Por tanto,
Los pilotos del Reich pudieron atacar libremente durante los últimos 300 kilómetros de la misión. Fue allí, en esa zona de la muerte entre Leipzig, Ratisbona y Berlín, donde esperaban destruir la ofensiva estadounidense. Pero en Detroit, la lógica era diferente. La planta de North American Aviation operaba las 24 horas del día, 3 turnos. Línea continua. Un nuevo P-51 Mustang salía de la línea de montaje cada 63 minutos. Y al otro lado del Atlántico, Packard, en colaboración con Rolls-Royce, había producido una versión mejorada del motor Merlin, ahora con doble sobrealimentación, ideal para grandes altitudes. La ecuación de la escolta estaba a punto de resolverse no con valentía, sino con volumen. Los datos que los alemanes ignoraron. En enero de 1944, Estados Unidos produjo 500 Mustangs. Alemania, menos de 40 cazas operativos para defensa estratégica, una diferencia de más de 10 veces. Si esto te sorprendió, comenta abajo. La logística gana. Para los alemanes, la superioridad numérica se subestimaba como si fuera una debilidad moral. Para los estadounidenses, era una garantía de retorno. Mientras los pilotos de la Luftwaffe memorizaban rutas y esperaban el momento adecuado para atacar formaciones indefensas, los estadounidenses estaban transformando la geografía de la guerra. El error central de la Luftwaffe fue no confiar en sus cazas. Fue creer que el cielo estaba fijo, que el alcance máximo era el mismo para siempre, y que el enemigo, limitado por combustible y distancia, nunca cruzaría la línea invisible del corazón del Reich. En febrero surgieron los primeros informes, formaciones de cazas desconocidos avistadas cerca de Leipzig, luego Erfurt y finalmente Berlín. El mando alemán clasificó los informes como errores de identificación. Era imposible que un avión monomotor estuviera tan lejos. Lo que no sabían es que lo imposible ya se había hecho, y al mes siguiente caería sobre la capital del Tercer Reich. La doctrina aérea del Reich se construyó como un muro invisible, no de acero, sino de supuestos matemáticos. Los planificadores de la Luftwaffe creían que la geografía y la física limitaban el alcance de los cazas enemigos. Basándose en proyecciones de consumo de combustible, velocidad media y autonomía de vuelo, se creó un mapa mental donde el corazón de Alemania, Leipzig, Dresde, Berlín, estaba fuera del alcance de cualquier monomotor aliado. Esta premisa se ha convertido en dogma. Circulaban informes técnicos entre los comandantes, repitiendo la misma lógica. Ningún caza estadounidense podía volar a Berlín, entrar en combate y regresar sano y salvo. No había depósito de combustible capaz de soportar tal viaje. Y por esta razón, el centro del Reich se consideraba una fortaleza natural. El error no fue el cálculo en sí, sino la fe ciega en él. Esta suposición dio lugar a toda la arquitectura defensiva de la Luftwaffe entre 1943 y 1944. Las patrullas se organizaban a partir de rutas planificadas para bombarderos, con la expectativa de que los Mustang o Thunderbolts los abandonaran poco después de la frontera. Esta creencia se reforzó con éxitos tácticos en 1943, como la destrucción de formaciones desprotegidas sobre Schweinfurt. Con cada victoria, no solo crecía la confianza, sino también el desprecio por la habilidad técnica del enemigo. En los pasillos del Ministerio de Aeronáutica, ingenieros y altos mandos repetían: «El alcance es nuestro escudo». Esta frase se ha convertido en un mantra, y cualquier prueba en contra se trataba como sabotaje. En enero de 1944 surgieron los primeros informes de pilotos de la Luftwaffe avistando cazas monomotores enemigos a más de 600 kilómetros dentro del Reich. Los informes llegaron a manos de la Luftflotte Reich, que los clasificó como identificación errónea. Los pilotos fueron llamados para interrogatorio y advertidos. En un caso documentado, un teniente del JK-11 fue castigado por informes inexactos bajo estrés de combate, tras informar de un caza plateado con morro pintado atacando a un bombardero cerca de Dessau. Lo que vio fue un P-51B. ¿Qué decía la doctrina? Que se había equivocado. Era más aceptable suponer que los propios hombres estaban delirando que admitir que el enemigo había roto la lógica de la distancia. El general Joseph Schmid, jefe de operaciones del Reich, fue tajante. Los cazas monomotor no tienen la autonomía para escoltar bombarderos hasta Berlín. Es físicamente imposible, y así seguirá siendo.
Esa frase no solo selló los informes, selló el destino de cientos de escuadrones. En lugar de adaptar la doctrina, la Luftwaffe decidió proteger su propia creencia. La arrogancia doctrinal impedía que los signos emergentes fueran analizados con frialdad técnica. Mientras los estadounidenses avanzaban en la creación de tanques desechables, ajustes aerodinámicos y motores de 2 etapas, Alemania ofrecía una visión estática de la guerra aérea, basada en una física que ya había sido superada en Detroit. La ironía se profundizó. Mientras las fábricas americanas entregaban cientos de Mustangs al mes, el liderazgo alemán seguía discutiendo sobre si la cuenta de Erfurt era fiable. La Luftwaffe, que había comenzado la guerra con innovación y audacia, se retiró ahora al terreno de la negación. La distancia, antes un hecho operativo, se ha convertido en una muleta ideológica, un consuelo técnico que impidió el reconocimiento de la nueva realidad. Y esta ilusión no solo sería ineficaz, sería fatal, porque al otro lado del Atlántico, la respuesta ya se había fabricado en serie, y en marzo caería directamente sobre la capital del Reich, con tanques de papel, alas de aluminio y un rugido profundo que cambiaría para siempre el sonido de la guerra, el punto de inflexión que permitió a los cazas estadounidenses cruzar los cielos de Alemania. No comenzó en el campo de batalla, sino dentro de fábricas, y no en fábricas militares tradicionales, sino en líneas de montaje civiles, adaptadas para la guerra total. En el corazón industrial de Detroit, la Packard Motor Car Company recibió planos para el motor británico Rolls-Royce Merlin. El acuerdo, firmado en 1941, preveía la producción bajo licencia de uno de los motores más sofisticados de la época, pero los estadounidenses no se limitaron a copiar, se adaptaron, rediseñaron piezas para producción en masa, sustituyeron los métodos artesanales por el control numérico, y crearon el Packard Merlin 1653, una versión optimizada, con tolerancias más estrictas y mayor fiabilidad que el original. Mientras los ingenieros alemanes buscaban soluciones artesanales de precisión, lentas, caras, dependientes de personal altamente cualificado, los estadounidenses convirtieron la excelencia en volumen. Lo que el Reich hacía a mano, Detroit lo hacía cada hora. Pero el genio técnico que llevó los Mustangs a Berlín no estaba solo bajo el capó. Estaba unida a las alas, en forma de 2 depósitos de combustible externos, desechables, baratos, revolucionarios. Fabricados en papel prensado, resina y aluminio ligero, estos tanques auxiliares tenían la capacidad de extender el radio de acción del P-51 en más de 800 kilómetros. A diferencia de los tanques alemanes, que estaban hechos de metal y diseñados para múltiples misiones, los tanques estadounidenses se fabricaron solo para una: llevar al caza al objetivo y lanzarlo en el aire, minutos antes del combate. El precio: banal. La producción: escalable. En solo 3 meses, los aliados fabricaron más de 100.000 tanques auxiliares. La filosofía era clara. En la guerra industrial, lo que importa no es lo que dura, sino lo que llega. Cada pieza que se soltaba de un Mustang sobre Alemania era un recordatorio de que la lógica estadounidense no era salvar material, sino salvar vidas. Y por eso, aceptaron que la desechabilidad era parte de la eficiencia. Esta mentalidad, incomprensible para la doctrina técnica alemana, se convirtió en una de las mayores armas invisibles de los aliados. Los tanques de papel no podían ser detectados por radar. Eran ligeros, reduciendo el consumo de combustible, y podían lanzarse rápidamente, permitiendo a los cazas entrar en combate con total agilidad. Mientras Berlín discutía métodos para extender el alcance del Bf-109 durante 100 kilómetros, los estadounidenses entregaron Mustangs con el doble de esa distancia, con margen de sobra para escoltar y regresar. Al observar los primeros restos de estos tanques en suelo alemán, los analistas del Reich quedaron perplejos. Algunos ni siquiera creían que fueran reales. Un coronel de la Luftwaffe escribió en un informe: los estadounidenses ahora dejan caer combustible en recipientes de papel. Esto no es aviación, es profanación técnica. Pero no era una palabrota. Fue innovación. Fue el triunfo del concepto sobre el fetiche de la ingeniería pura. Alemania buscaba la perfección. Estados Unidos buscaba impacto. Y esta diferencia filosófica se expresó en los resultados. Mientras la Luftwaffe entrenaba pilotos para maniobras tácticas precisas, el mando aliado formaba mecánicos para producir cazas en serie.
Mientras los alemanes recalculaban las curvas de sustentación en Messerschmitts, los estadounidenses recalculaban los tiempos de espera en las plantas de Inglewood. Fue una guerra de cerebros, pero también de cronómetros, y Detroit estaba ganando. Los Mustang con tanques auxiliares comenzaron a cruzar la línea de 600 kilómetros ya en febrero. Al entrar en el espacio aéreo profundo alemán, sus pilotos dejaron contenedores desechables que caían como cascarones ligeros sobre bosques, campos y aldeas. La primera reacción de los observadores alemanes fue la incredulidad. Parecían trozos de papel o residuos industriales, pero estaban las alas de la nueva guerra. La Luftwaffe, hasta entonces la última palabra en el cielo alemán, aún no lo sabía. Pero el Reich acababa de ser invadido por una lógica que volaba ligera, larga y en silencio. Y al mes siguiente, esta lógica ganaría color, forma y sonido sobre la capital del imperio, porque el 6 de marzo vendría con dientes. 6 de marzo de 1944. El reloj marcaba las 10:15 de la mañana cuando el cielo sobre Alemania Oriental comenzó a oscurecerse, no por nubes, sino por la compacta formación de 730 bombarderos B-17 y B-24 avanzando hacia Berlín. Fue la primera vez que la capital del Reich se convirtió en objetivo directo de un bombardeo aéreo a plena luz del día. Pero esto no sería un bombardeo como los otros. La diferencia no estaba en el frente, sino en los flancos. Volando en una posición elevada, ligeramente alejados de la formación principal, se encontraban 33 cazas P-51B del 357º Grupo de Caza, liderados por Don Blakesley, un comandante estadounidense con más horas de combate que muchos oficiales alemanes en vuelo. Fue el debut operativo de la escolta total. Por primera vez, cazas monomotores estadounidenses cruzaron territorio enemigo desde el principio hasta el final de la misión. Cuando los radares alemanes detectaron la aproximación de los bombarderos, la reacción siguió el protocolo. Unidades de Bf-109 y FV-190 fueron enviadas para intercepción estándar. Los pilotos confiados mantenían la certeza de que los bombarderos pronto serían expuestos, pero la sorpresa llegó antes del contacto visual. A una altitud de 8.000 metros, extrañas piezas comenzaron a caer hacia el cielo, objetos cilíndricos y ligeros, girando en el aire. Eran los tanques auxiliares de combustible de los Mustangs, arrojados antes del combate. Esos fragmentos no estaban en el plan de intercepción, ni en los manuales de la Luftwaffe. Cuando los primeros cazas alemanes se lanzaron para enfrentarse, se encontraron con algo que nunca antes habían enfrentado lejos de casa: la escolta letal. Los Mustangs surgieron con velocidad, ventaja de altitud y energía acumulada. Atacaban en parejas, en ángulos de picado y con disciplina táctica milimétrica. No hubo duda. Lo que parecía más bien una misión contra bombarderos indefensos se convirtió rápidamente en una emboscada inversa. En menos de 30 minutos, 68 cazas alemanes fueron derribados. La Luftwaffe no tuvo tiempo de reaccionar con coordinación. Escuadrones enteros dispersados. La radio alemana se convirtió en un coro de confusión. Informes distorsionados, pilotos perdidos, oficiales preguntando quiénes eran los cazas plateados con nariz de color. La respuesta llegaría demasiado tarde. La capital del imperio estaba bajo ataque directo, y el muro invisible de la doctrina del alcance se había desintegrado ante una simple verdad técnica. Ahora podían alcanzar. Y volvieron. Los Mustangs no estaban allí para duelo. Estaban para cazar. La ironía de esta historia es que la solución estuvo ante los ojos del enemigo desde el principio. Las matemáticas de la derrota quedaban grabadas en el número de fábricas americanas, en los mapas logísticos, en las pruebas de tiro. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado y técnico como este, porque cada fragmento de esta historia revela un detalle oculto que cambió el curso de la guerra. Al final de esa misión, Berlín estaba en ruinas, los cielos dominados y se había establecido un nuevo orden aéreo. Pero dentro del búnker de la Luftwaffe en Berlín, lo que más preocupaba no eran los daños en la ciudad, eran los informes que confirmaban que solo cazas monomotor habían entrado, luchado y regresado. Hermann Göring, al leer los primeros documentos sobre la misión, hizo una declaración que resonaría como un epitafio de la doctrina aérea alemana. Y esta frase será el centro del próximo cambio. Cuando llegaron los informes de la misión del 6 de marzo al cuartel de la Luftwaffe en Berlín, Hermann Göring estaba en su despacho.
rodeado de mapas, estadísticas y modelos de aviones que representaban un mundo que ya no existía. Al principio, los agentes dudaron en entregar los documentos directamente. La información que traían desafiaba todo lo que había declarado públicamente el propio comandante. Según los informes, cazas P-51 Mustang, monomotores, con un alcance aparentemente imposible, habían escoltado bombarderos hasta la capital del Reich y regresaron sin pérdidas significativas. Göring los rechazó de plano. Acusó a los pilotos que firmaron los testimonios de exageración, de confusión en combate y de cobardía. Dijo que los ojos en combate mienten, que el estrés provoca delirios. Pero al día siguiente llegaron los primeros fragmentos físicos: tanques desechables, cilindros ligeros con inscripciones en inglés y marcas del 357 Grupo de Caza. Un oficial de inteligencia alemán entregó personalmente uno de estos tanques al escritorio de Göring. El mariscal lo giró entre sus manos, observó el material rudimentario, la simple artesanía, y murmuró: «Esto es un error. Es científicamente imposible que hayan llegado aquí». La frase cayó como un decreto, y como diagnóstico. El hombre que una vez encarnó la supremacía técnica de la Luftwaffe, ahora negaba su propia evidencia empírica. La distancia, que antes era su argumento, era ahora su prisión ideológica. Los ingenieros del Reich sabían que la física permitía tales alcances, pero la doctrina no. La estructura de mando nazi, basada en la autoridad y un culto a la infalibilidad, convirtió las contradicciones en traiciones. Cuestionar la creencia era peligroso. Aceptar el hecho era inaceptable. Göring pasó los días siguientes revisando cálculos antiguos, enfrentándose a oficiales y exigiendo nuevas simulaciones. Pero los datos eran indiscutibles. El Mustang cruzó Alemania de extremo a extremo, voló codo con los bombarderos y se enfrentó directamente a la Luftwaffe sobre Berlín. Lo que para los estadounidenses era una hazaña logística, para los alemanes era una ofensa teológica. El Reich se había construido sobre la idea de dominio tecnológico, de superioridad científica. Esa creencia fue aplastada por los tanques de papel y los motores producidos en masa. Lo que era arrogancia se convirtió en negación desesperada. La ironía más amarga era esta: los hombres que adoraban la ciencia como símbolo de poder eran ahora rehenes de la mentira científica misma. La doctrina había matado la curiosidad, y con ello, la capacidad de adaptarse. Mientras Göring rechazaba la realidad, los Mustangs seguían avanzando, cada vez más numerosos, cada vez más profundo, y con cada misión se acercaba al colapso total de la Fuerza Aérea Alemana. En los días siguientes, Göring haría otra confesión, no en público, sino ante generales desconcertados, tras una nueva derrota en el aire. Una frase que resumiría el final de la ilusión: «Cuando vi Mustangs sobre Berlín, supe que la guerra estaba perdida». Pero en ese momento, en marzo, todavía intentaba convencerse de que lo que había visto no había ocurrido. El próximo capítulo revelará cómo los ingenieros del Reich, presionados por este colapso de la realidad, buscaron una respuesta tecnológica tardía, una que nunca llegaría a tiempo. El impacto de las misiones de marzo fue más que técnico, fue estratégico. La Luftwaffe, que fue la fuerza ofensiva que moldeó el campo de batalla aéreo, comenzó a operar bajo una nueva lógica, la de la supervivencia. Hasta entonces, los pilotos alemanes habían esperado a que las formaciones de bombarderos sin escolta cruzaran la frontera, protegidos por la confianza en su propio alcance y la ilusión de que los cazas estadounidenses nunca podrían llegar tan lejos. Esta doctrina permitía intercepciones quirúrgicas, a menudo con superioridad numérica local y libertad de maniobra. Pero todo cambió con los Mustangs. El cielo alemán fue invadido de repente por una escolta invisible, persistente y letal. Desde abril de 1944, cualquier intento de interceptación requería cruzar un muro de P-51. Los alemanes, que antes habían cazado, ahora eran cazados. Las formaciones alemanas de cazas apenas podían acercarse a las oleadas de bombarderos antes de ser detectadas, perseguidas y desmanteladas. Las misiones se volvieron rápidas y fragmentadas, con ataques esporádicos de 1 o 2 aviones intentando flanquear las formaciones antes de la llegada de los Mustangs. La autonomía psicológica de la Luftwaffe se evaporó. Los pilotos empezaron a elegir objetivos vulnerables, o a esperar hasta el último momento para atacar, y cuando atacaban, sabían que estaban marcados.
La nueva rutina se ha convertido en una pesadilla logística. Los alemanes perdieron casas antes incluso de alcanzar el radio de combate. Un informe interno de la Luftflotte 6, fechado el 12 de abril, dice: la mitad de nuestros aviones derribados en las últimas 10 misiones no abrieron fuego. La tasa de retorno de las unidades de cazas cayó drásticamente. Los pilotos novatos, con menos de 20 horas de entrenamiento en combate, eran enviados apresuradamente a misiones que, de media, duraban solo 12 minutos antes de la masacre. La superioridad aérea alemana había desaparecido, pero lo que reemplazó su espacio fue aún más cruel. Una guerra aérea donde el control del espacio pertenecía enteramente al enemigo, y donde el cielo, antes símbolo de la patria, se convirtió en el propio campo de exterminio. Los Mustangs no solo ganaron, se quedaron. Sobrevolaron los objetivos tras bombardear, escoltaron formaciones de regreso y aún tenían combustible para eliminar cazas que se atrevieran a seguir a los bombarderos en retirada. Un piloto alemán resumió ese sentimiento en una carta nunca publicada. Ya no desaparecen, se quedan, y nos esperan. El cambio fue tan profundo que obligó a una revisión completa de la doctrina defensiva alemana. Se empujaron bases enteras hacia atrás, se implementaron nuevos procedimientos de dispersión de aeronaves y la orden era clara: evitar enfrentamientos prolongados. El término Zonenabwehr, defensa por zonas, se ha convertido en sinónimo de desesperación. La intercepción dejó de ser una acción táctica y se convirtió en un intento de contención moral. Ya no se esperaba detener a los bombarderos. La misión era causar daños y sobrevivir. La Luftwaffe no luchó, resistió. Y este tipo de resistencia era costosa. En mayo de 1944, 1.500 aviones alemanes fueron derribados en misiones defensivas. En cambio, la producción estadounidense de Mustangs ese mismo mes superó las 1.700 unidades. La guerra en el aire ya no era simétrica, era estadística. Alemania no solo perdía pilotos, estaba perdiendo el tiempo necesario para entrenar suplentes. De media, un piloto de la Luftwaffe necesitaba 210 horas de vuelo antes de ser considerado listo para el combate. En 1944, recibieron poco más de 60. Entraron en combate con una doctrina incompleta, sin experiencia y con aviones inferiores en rendimiento a gran altitud. La Luftwaffe había sido relegada a su propio hogar. En una reunión confidencial del alto mando, un coronel del Jagdgeschwader 11 describió la situación con frialdad. Las formaciones enemigas ya no se interrumpen. Llegan, bombardean y se van. Nuestra presencia es simbólica. Era el fin de una era. La fuerza aérea que una vez aterrorizó Londres, que había inaugurado el concepto de bombardeo aéreo, ahora se disolvía en el mismo espacio que había prometido proteger. Y lo que vendría después no solo sería la pérdida del cielo, sino el colapso de las estructuras bajo él, porque los bombarderos, ahora libres para atacar con precisión, tenían un nuevo objetivo. Y los Mustangs, observando desde arriba, se asegurarían de que el golpe fuera fatal. La siguiente misión iba a atacar la sangre invisible del Reich, el combustible. En junio de 1944, la guerra aérea en Europa ya no se decidía solo en las nubes. Se ganó en los conductos subterráneos de Leuna, Merseburg y Pölitz. Allí se encontraban las principales plantas de producción de combustibles sintéticos de Alemania, responsables de convertir carbón en gasolina para aviones, tanques y camiones. Durante años, estos complejos habían operado bajo relativa seguridad, protegidos por la distancia y un defecto fundamental en el alcance aliado. Pero ahora, con los Mustangs sobrevolando el Reich, esa protección se ha evaporado. La introducción de la escolta profunda permitió a los bombarderos aliados no solo atacar objetivos, sino también regresar. Y con eso, el centro vital de la maquinaria bélica alemana empezó a sangrar. En julio, los ataques sistemáticos a refinerías redujeron la producción de combustible para aviones del Reich en un 90%. Esto significaba más que aviones estacionarios. Supuso el colapso de la formación de pilotos. Sin queroseno, los vuelos de entrenamiento se acortaron. Los pocos cadetes que aún ascendían lo hacían con simuladores rudimentarios, con aviones en estado precario o con planeadores. La Luftwaffe comenzó a enviar pilotos al frente con solo 20 horas de vuelo, en comparación con las más de 200 horas recibidas por un piloto estadounidense. Era como jugar a adolescentes contra depredadores entrenados.
Cada Mustang que aparecía en el horizonte representaba no solo el riesgo de derribar un avión alemán, sino también el desperdicio de semanas de esfuerzo, de combustible que no volvería, de instructores que ya no podían repetir el proceso. La matemática de la derrota ya se ha instalado. Menos combustible, menos vuelo, menos entrenamiento, más bajas, menos pilotos, más aviones en tierra. En agosto esta ecuación se haría visible en las vías. Hangaretes llenos de cazas recién salidos de fábrica, sin pilotos. Oficiales desesperados improvisaron fuerzas de combate con instructores, veteranos reubicados e incluso cadetes. Los modelos técnicamente avanzados, F-Belino 190D y BF-109G, se convirtieron en blancos fáciles debido a su mal funcionamiento. Mientras tanto, Estados Unidos producía cazas a un ritmo de 500 unidades al mes. Por cada 3 Mustang que llegaban, la Luftwaffe perdía un piloto entrenado. El ciclo era implacable. Un ejemplo brutal. En solo 2 semanas de septiembre de 1944, Alemania perdió 2.300 aviones. No por la falta de aviones, sino por la ausencia de alguien que pudiera pilotarlos. La superioridad tecnológica dejó de importar cuando el factor humano no pudo ser reemplazado. Y en ese momento, la logística estadounidense demostró su mayor fortaleza: escalar la formación. Los estadounidenses no solo construyeron cazas en masa, entrenaban pilotos en masa. En 1944, Estados Unidos formó a 57.000 pilotos. La Luftwaffe, menos de 3.000. Si este número te sorprende, comenta abajo con datos impactantes. Porque fue esta desproporción la que destruyó la columna vertebral de la defensa aérea alemana. Cada misión aliada en el Reich no solo pretendía destruir infraestructuras, sino desgastar a la Luftwaffe hasta que se derrumbara sobre sí misma. Y funcionó. Los cazas alemanes, incluso cuando despegaban, entraban en combate con desventaja técnica, numérica y psicológica. En lugar de escuadrones coordinados, volaban en parejas, en maniobras aisladas, huyendo más que enfrentándose. El cielo alemán, que antes era un orgullo nacional, se había convertido en una zona de emboscada permanente. Y los resultados empezaron a desbordarse hacia el suelo. Los trenes se detuvieron. Los tanques no avanzaron. Los generales ya no podían contar con el apoyo aéreo. Pero lo que sellaría el destino de la Luftwaffe no vendría del aire, vendría de los talleres. Porque, incluso con los pilotos en declive y el combustible escaso, la industria alemana continuó fabricando aviones. Y la paradoja se instaló. Miles de aviones pararon en pistas, sin queroseno ni hombres. La siguiente parte mostrará cómo este montón de hierro se convirtió en símbolo del fracaso estratégico de un imperio que perdió la guerra antes del final. La Luftwaffe había iniciado la guerra con los mejores pilotos de Europa. Hombres como Adolf Galland, Werner Mölders, Johannes Steinhoff. No solo sabían volar, dictaban la doctrina de combate, creaban maniobras, entrenaban generaciones. Eran la élite de una fuerza aérea construida sobre el principio de la habilidad individual. Cada as, se veía como un arma estratégica. Pero la llegada de los Mustangos sobre el Reich no solo cuestionó esta superioridad, lo destruyó. La filosofía americana era diferente. No dependían de héroes, dependían de sistemas. Mientras que los ases de la Luftwaffe se formaron a lo largo de años y cientos de misiones, los pilotos estadounidenses llegaron con 400 horas de vuelo, protocolos estandarizados y tácticas de escuadrón meticulosamente entrenadas. No necesitaban improvisar, necesitaban ejecutar. Entre marzo y septiembre de 1944, la élite aérea alemana comenzó a desaparecer. Ataques coordinados de P-51, con ventaja de altitud y comunicación superior, comenzaron a atacar a los líderes de formación. Fue una cacería quirúrgica. Los pilotos veteranos, con decenas de victorias, cayeron sin posibilidad de reacción. Erich Rudorfer, uno de los últimos ases que aún vivían en el frente, escribiría más tarde: sabían quiénes éramos. Nos localizaron y nos cazaron con precisión. Fue el final de la guerra caballeresca en el cielo. La doctrina de duelos y maniobras individuales fue aplastada por tácticas basadas en radar, vectores de intercepción y saturación de aire. Un piloto estadounidense no necesitaba vencer a un as. Tenía que ejecutar un protocolo. Y funcionó. En agosto de 1944, el Jagdgeschwader 300 contaba con 129 pilotos registrados.
Un mes después, solo 11 seguían operativos. En algunas unidades, la facturación alcanzó el 100% en 3 semanas. La muerte de los veteranos no solo supuso pérdidas humanas, sino el colapso de la memoria institucional. La experiencia, el instinto, los pequeños detalles de maniobra, los patrones de ataque y defensa, todo eso desapareció con cada Mustang que emergía del sol. La nueva generación de pilotos alemanes fue lanzada al combate sin guía, sin apoyo, sin tiempo. Muchos ni siquiera conocían las instrucciones completas del avión. Subieron confiando en los mapas y en los pocos consejos que escuchaban en el patio. Eran adolescentes contra veteranos. Aviadores con 20 horas de instrucción básica enfrentándose a estadounidenses con 400. La Luftwaffe ya no era una fuerza aérea, era un rito de sacrificio. Con cada misión, lo que quedaba de la élite se diluía. Un comandante del JG-2, entrevistado tras la guerra, lo describió amargamente. Ya no fue combate, fue una ejecución. La moral se estaba desplomando. El miedo a despegar reemplazó el espíritu ofensivo. Y hasta los mejores empezaron a fracasar. Hans Eckehard Bob, veterano de la batalla de Inglaterra, abandonó su unidad al ver cómo 4 Mustangs eliminaban su escolta en menos de 12 segundos. Fue el equilibrio técnico convirtiéndose en una masacre moral. La superioridad aérea estadounidense ya no era un concepto. Era un hecho consolidado con cada vuelo. La Luftwaffe, que había iniciado la guerra dominando los cielos de Europa, ahora luchaba por unos minutos de vida. Y perdió. El próximo capítulo mostrará el impacto de esto no solo en los cielos, sino en los objetivos, porque, con la Luftwaffe fuera del camino, los bombarderos podrían apuntar al corazón de la producción alemana con absoluta precisión, y uno de ellos, en particular, apuntaba alto. En septiembre de 1944, el P-51 Mustang ya no era solo un caza de superioridad aérea. Era una extensión táctica del avance terrestre, un sensor armado que volaba por delante de las líneas, dictando el ritmo del colapso logístico alemán. Al elevarse sobre Europa, los estadounidenses también obtuvieron el derecho a moldear el terreno. Cada escuadrón de Mustangs que cruzaba el espacio aéreo alemán no solo protegía a los bombarderos, elegía objetivos, cartografiaba desplazamientos, destruía reservas. El Mustang ahora operaba en sinergia con artillería, regimientos blindados y comandos aliados en tierra. Fue el primer caza escolta que también actuaba como caza de interdicción, interceptor, explorador y verdugo. En las afueras de Aquisgrán, en la frontera occidental del Reich, convoyes enteros de tanques alemanes fueron interceptados y destruidos antes de cruzar los valles. Los Mustangs atacaron desde altitud media, con picados de precisión, y se retiraron antes de que se pudiera organizar una respuesta antiaérea. Los caminos se convirtieron en trampas. La logística alemana, ya debilitada por la falta de combustible, ahora tenía que operar de noche, bajo la cobertura de los bosques, oculta como un animal acorralado. Pero ni siquiera eso funcionó. Los Mustangs, con sus tanques auxiliares y vuelos de largo alcance, comenzaron a patrullar las zonas rurales en busca de movimientos sospechosos. Cuando detectaban un convoy, el protocolo era claro: marcar, seguir, coordinar con el mando aéreo y eliminar. Los puentes desaparecieron de la noche a la mañana. Las estaciones de tren se convirtieron en cráteres. Los almacenes logísticos, antes protegidos por nubes y distancia, ahora eran visibles y vulnerables. Y todo esto se alimentaba de una cadena de producción estadounidense que funcionaba como un engranaje implacable. El Mustang había dejado de ser un vector de protección. Ahora era ofensivo, estratégico, articulado. El avance de divisiones enteras en el terreno dependía de él. El fracaso de las maniobras alemanas dependía de él. Cada piloto de Mustang era, en efecto, el ojo de un general. Los cielos estaban conectados a la tierra. Cuando los tanques aliados avanzaron hacia Normandía, fueron los P-51 los que eliminaron a los refugiados móviles enemigos. Cuando la infantería rodeaba ciudades, fueron los Mustangs quienes destruyeron los pasos de escape. Cuando los Panzers intentaron reagruparse, fueron los Mustangs quienes llegaron primero, y solos. La energía que antes estaba en el aire ahora estaba integrada. La Luftwaffe, reducida a las sombras de lo que fue, ya no podía defender su retaguardia. Cada misión de Mustang que cruzaba el cielo de Alemania era, literalmente, una página pasada en el mapa de la guerra terrestre. Y esto cambió el comportamiento del enemigo.
Las tropas alemanas comenzaron a moverse temerosas del sonido. Los camiones evitaban las carreteras en línea recta. Los agentes ordenaron camuflaje continuo, incluso durante los turnos nocturnos. Pero todo esto era lento, insuficiente. El dominio estadounidense era técnico, numérico y, sobre todo, constante. El Mustang no le dio espacio ni respiró. Un general de la Wehrmacht, interceptada semanas después, lo describió así: donde hay cielo, está Mustang. Donde hay Mustangs, no hay ninguna oportunidad. Fue el fin de la coordinación estratégica del Reich. Ya no bastaba con tener tanques. Era necesario ocultarlos. Ya no bastaba con tener rutas. Era necesario improvisar. Ya no bastaba con planificar. Era necesario para sobrevivir. La siguiente etapa de esta integración completa estaba a punto de comenzar. Cazas equipados con cámaras, mapas en tiempo real y protocolos coordinados de bombardeo. El P-51 dejaría de cazar solo. Ahora guiaría los disparos. A mediados de octubre de 1944, el sonido grave de un motor se había vuelto más efectivo que cualquier propaganda. El Packard Merlin, que impulsaba los P-51 Mustangs, era ahora reconocido no solo por los soldados, sino también por niños, madres y ancianos en suelo alemán. Era un sonido distintivo. No era el rugido irregular de los bombarderos, ni el pesado retumbar de los Junkers. Era un rugido firme, continuo y preciso. Un sonido que venía del cielo, pero no de la salvación. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el miedo dejó de ser un arma alemana. Se convirtió en un fantasma permanente en la vida cotidiana civil. Las sirenas de Berlín, antes símbolo de preparación y disciplina, ahora parecían sonar sin fin. La población ya no corría hacia los refugios, se adelantaban, como por instinto. El cielo, que durante años había sido escenario de exhibición de la Fuerza Aérea Alemana, se había convertido en una amenaza constante. Los niños dejaron de jugar al aire libre. Familias enteras se refugiaron en sótanos durante horas. Las escuelas repartían mantas y cascos. En ciudades más pequeñas, solo hacía falta que un Mustang pasara para que los campos se vaciaran. En una carta escrita por una joven llamada Liesel, enviada desde Kassel a una tía en Múnich, dice: «El sonido es limpio y continuo. Cuando lo escuchamos, ya no preguntamos qué será. Ya lo sabemos. Es el fin de algo». Este cambio psicológico, de la dominancia al miedo, fue erosionando poco a poco la percepción de invencibilidad construida por el régimen. La Luftwaffe, antes orgullosa y omnipresente, era ahora una ausencia. Sus casas ya no protegían los cielos, desaparecían de ellos. La población se dio cuenta. La confianza se convirtió en duda. Propaganda, ruido. En Berlín, el Ministerio de Propaganda seguía intentando explicar los atentados como represalias desesperadas, pero la regularidad de las formaciones aliadas desmanteló el discurso. No era desesperación, era rutina. El cambio no fue solo físico, fue simbólico. El cielo, que durante años había representado el orgullo del Reich, ahora estaba asociado al sonido de la aproximación. El Mustang se había convertido en el presagio. Sus huidas no anunciaron un ataque aislado, sino el siguiente colapso, de una central eléctrica, de una estación de tren, de una esperanza. Y esa percepción se filtró entre los escombros. En Stuttgart, una emisora de radio local grabó informes de civiles poco después de un ataque diurno. Estaban allí todo el tiempo. No fue una batalla, fue una ejecución, y nadie respondió. La ausencia de reacción hacía que todo fuera más opresivo. El silencio de la defensa, el vacío de las nubes, todo apuntaba a impotencia. La gente empezó a desconfiar de su propio poder. El terror aéreo había cambiado de bando, y con ello, el eje de la narrativa nacional. Antes, Alemania llevó el miedo a Coventry, Londres y Rotterdam. Ahora, regresaba, amplificado, con precisión y método. La ironía era brutal. El país que se atrevió a redefinir la guerra aérea ahora experimentaba con su propia doctrina, desde la perspectiva del enemigo. La Luftwaffe, que nació para dominar, ahora ni siquiera podía responder. Y el impacto fue directo. Calles vacías, trenes retrasados, caída de la productividad industrial. La economía de guerra colapsó no solo por la falta de materias primas, sino también por la falta de confianza. Una fábrica bombardeada podría ser reconstruida, pero una población desmoralizada no pudo ser removilizada. Y ahí es donde el Mustang demostró ser más que un luchador.
Era el símbolo diario de la derrota inminente. El recordatorio de que el cielo estaba bajo mando estadounidense. La guerra, allí, ya no era un duelo de ejércitos. Se convirtió en una disputa moral, y la balanza pesaba cada vez más a favor de quienes veían el horizonte con libertad. La próxima entrega revelará cómo esta presión psicológica fue explotada sistemáticamente, y cómo la inteligencia estadounidense utilizó ese miedo para algo aún más destructivo: paralizar la industria antes incluso de que explotara. En 1943, volar un bombardero B-17 sobre Alemania era, para muchos, una sentencia de muerte estadística. Las cifras fueron brutales. En ciertas misiones como la segunda ofensiva contra Schweinfurt, más de 60 aviones fueron derribados en un solo día. Esto representaba unos 600 hombres, casi todos muertos o capturados. Fue una masacre en el aire, y las matemáticas eran implacables. La tasa de pérdidas llegó a ser del 25% por misión. Un grupo de jóvenes que partían de East Anglia tenía menos del 4% de posibilidades de completar su rotación completa de 25 misiones. Eran vuelos en línea recta contra un muro de acero y fuego. La ausencia de una escolta de largo alcance convertía cada incursión en una operación suicida. Los alemanes lo sabían. Construyeron su defensa aérea basándose en esta vulnerabilidad. Enviaron escuadrones de FW-190 y Bf-109 con tácticas de ataque frontal. Cruzaron las formaciones de bombarderos a gran velocidad y abrieron fuego con cañones de 20 mm. Un solo impacto fue suficiente para incendiar las bodegas de bombas. Tripulaciones enteras quedaron destrozadas en pleno aire. Para los que sobrevivieron, lo que quedó fue trauma. Ver amigos lanzarse en paracaídas en llamas, sentir el calor del fuego extendiéndose por el fuselaje, oír gritos por los interfonos hasta el silencio final. Pero entonces, la situación cambió. Cuando los Mustangs comenzaron a cruzar Alemania, la caza dejó de ser unilateral. Ahora, los P-51 protegían los flancos, cazaban a los cazadores y, más que nada, restauraban el tiempo. Permitieron que los bombarderos volaran más lejos, más profundo y de regreso. La tasa de pérdidas, que en 1943 era de 1 entre 4 tripulantes, cayó a 1 de cada 30 a finales de 1944, del 25% al 3%. En números brutos, esto significa decenas de miles de vidas preservadas. Si estos datos te impresionan, comenta abajo. Datos impactantes. Porque esa es la realidad olvidada del Mustang. No solo ganaba batallas, también evitaba funerales. Las formaciones de bombarderos comenzaron a volar con otro espíritu. Ahora, cuando miraban por la ventana lateral, veían un caza plateado, con una nariz roja, azul o amarilla, cruzando junto a él, dando señales, luces intermitentes. Era la advertencia silenciosa: estamos contigo. La moral de las tripulaciones se transformó. La misión ya no era suicida, era un combate al azar. Fue una pelea protegida por una guardia de élite. Cada Mustang representaba la esperanza. Muchos miembros de la tripulación describieron en sus diarios que lloraron al ver el primer P-51 volando a su lado, no por la belleza del avión, sino por lo que significaba el fin del abandono. El Mustang no solo salvó vidas, sino que reintrodujo el concepto de justicia. Durante 2 años, los bombarderos se sacrificaron por la doctrina. Ahora, con el P-51, la balanza se reequilibró. Lo que antes era una misión de matanza se convirtió en una operación coordinada. El enemigo ya no podía atacar impunemente. Los cazas de la Luftwaffe comenzaron a operar con cautela, conscientes de que el depredador se había convertido en presa, y los Mustangs, implacables, aprendieron a anticipar los movimientos. Actuaban en parejas, a altitudes escalonadas, cruzando los cielos con superioridad técnica, autonomía y comunicación constante. La diferencia era visible en los informes. En una misión sobre Leipzig, en marzo de 1945, 200 bombarderos fueron escoltados por 800 Mustangs. Solo 14 aviones fueron derribados. En comparación, una misión similar el año anterior había perdido 123 personas. La superioridad estadounidense era ahora matemática. Lo que el alto mando alemán llamó la muerte de los bombarderos había terminado. Además, ahora era Berlín la que contaba a los muertos, porque, con los cielos protegidos, los bombarderos podían golpear los nervios de la guerra, fábricas, refinerías. Y pronto, los objetivos dejarían de ser solo estructuras.
Los Mustangs allanarían ahora el camino para algo aún mayor, el colapso de las comunicaciones alemanas, y ese sería el siguiente eslabón a destruir. A finales de 1944, los cielos sobre Alemania revelaban una ausencia más elocuente que cualquier informe de inteligencia. Las misiones de bombardeo, que antes requerían un valor casi suicida, ahora cruzaban el espacio aéreo enemigo con una tranquilidad antinatural. En ciertos días, la octava Fuerza Aérea registró vuelos completos al corazón del Reich, Leipzig, Dresde, Berlín, sin ningún signo de intercepción. No apareció ningún caza alemán, sin señal de radar, sin formación enemiga. Y eso, paradójicamente, lo decía todo. El silencio se convirtió en un diagnóstico. El vacío aéreo llegó a indicar no solo un fracaso de defensa, sino el colapso de toda una doctrina. El poder que Hitler había prometido en 1939, la dominación total de los cielos, se desintegró ahora en silencio. La Luftwaffe, reducida a fragmentos de escuadrones, con pilotos inexpertos, aviones sin repuestos y con depósitos de combustibles secos, ya no volaba. Era una fuerza teórica, un espectro técnico en una guerra real. El número de salidas cayó de 1.400 al día en el apogeo de la batalla de Inglaterra, a menos de 200 en el frente occidental en el invierno de 1944. Muchos de estos despegues, según informes aliados, ni siquiera alcanzaron altitud de combate antes de regresar debido a fallos mecánicos. El Reich, que antes desafiaba a Londres, ahora ni siquiera podía proteger Berlín. El silencio era el nuevo sonido de la derrota. Los civiles alemanes, acostumbrados a oír el trueno de los Messerschmitts y el aullido de los Junkers, percibieron ahora el cambio. No solo avanzaba la ofensiva aliada, fue la propia ausencia de respuesta lo que reveló la rendición invisible. La Luftwaffe ya no estaba en el aire porque ya no existía como instrumento de guerra. El propio mando alemán reconoció esto en comunicaciones codificadas. Es mejor no interceptar que sacrificar lo que queda. La táctica pasiva no era una estrategia, era impotencia enmascarada. Y para los estadounidenses, esto era leer mapas. Cada vuelo sin oposición era luz verde para la siguiente fase de la campaña. El cielo ya no estaba en disputa y estaba controlado. Las formaciones Mustang, antes dedicadas a la escolta, recibieron ahora nuevas órdenes: patrulla, interdicción, búsqueda y destrucción. Estaba surgiendo un nuevo tipo de guerra, una guerra unilateral. Un coronel de la octava Fuerza Aérea declaró: ahora decidimos quién vuela y cuándo. Y más que eso, deciden quién vive y quién ni siquiera tiene oportunidad de despegar. La ausencia de la Luftwaffe se convirtió en una presencia constante, un vacío con significado. El enemigo no estaba a la vista, porque no le quedaba nada que pudiera aparecer. Fue una victoria sin duelo, dominio sin enfrentamiento. Alemania, que había comenzado la guerra con los mejores pilotos, las tácticas más agresivas y los aviones más rápidos, se convirtió ahora en un blanco fijo bajo un cielo mudo. Pero ese silencio aún no era absoluto, porque incluso en medio de la eliminación estratégica de la Luftwaffe, surgió una promesa absurda del alto mando nazi: un caza a reacción, lo suficientemente rápido para cambiar el rumbo, lo bastante silencioso para evadir a los Mustangs y lo bastante letal para restaurar el orgullo perdido. Se llamaba Me-262. Y su entrada en escena es la siguiente ilusión que hay que deshacer. Adolf Galland, general der Jagdflieger de la Luftwaffe, no era un hombre fácil de impresionar. Veterano de la batalla de Inglaterra, as con 104 victorias confirmadas y arquitecto de la defensa aérea del Reich, su reputación se basaba en la precisión, la franqueza y una convicción inquebrantable en la superioridad alemana. Pero cuando terminó la guerra y los motores se quedaron en silencio, Galland hizo una confesión que pocos esperaban. Frente a un grupo de oficiales aliados dijo sin dudar: si hubiera tenido el Mustang, la guerra habría sido diferente. No fue un intento de suavizar la derrota. Fue, más bien, una confesión brutal de lo que el alto mando nazi se había negado a ver durante años: que el Mustang era más que una máquina. Fue una visión estratégica que se materializó. Galland lo entendió demasiado pronto y fue ignorado. En sus escritos de posguerra, detalla cómo los informes de campo a menudo eran desacreditados por los generales del gabinete. Sus intentos de acelerar el desarrollo de nuevos aviones, como el Me-262, en un papel de caza, fueron bloqueados por la burocracia, la vanidad política y la desinformación científica.
Peor aún, vio cómo generaciones enteras de pilotos prometedores se precipitaban al frente con unas pocas horas de vuelo, enfrentándose a escuadrones estadounidenses perfectamente coordinados, abastecidos de combustible y entrenados. Gallant no solo identificó la falla técnica, sino que denunció la ceguera estratégica. Su admiración por el P-51 no era resignación, sino respeto técnico. Comprendía el valor de un avión que combinaba autonomía, agilidad, potencia y producción en masa. Una máquina diseñada no para duela, sino para dominar. El Mustang era el opuesto filosófico de la Luftwaffe. Mientras los alemanes invertían en modelos de excelencia puntual, cazas que volaban rápido pero con poco alcance en unidades limitadas, los estadounidenses apostaban por una eficiencia repetible. Cada Mustang salió de la línea de montaje con el mismo estándar, listo para cruzar el continente y volver. Gallant vio en este modelo algo que el mando nazi nunca entendió, que la guerra moderna se ganaría no solo con mejores aviones, sino con mejores sistemas. Logística, mantenimiento, piezas intercambiables, combustible garantizado, entrenamiento a gran escala. El Mustang fue el último nodo de una red industrial que comenzó en Detroit y terminó en el cielo sobre Alemania. Gallant sabía que sus jinetes luchaban con valentía, pero no con azar. Cuando vio a los Mustangs sobrevolando Berlín, comprendió que no se trataba de un fracaso aislado, sino del colapso de toda una doctrina. En una carta escrita en 1946, afirma: la Luftwaffe perdió la guerra el día que subestimó la capacidad estadounidense para adaptarse y producir. Ganamos batallas, pero ellos ganaron el sistema. Palabras que no venían de un traidor, sino de un técnico lúcido, un comandante que amaba su fuerza aérea y que precisamente por esta razón la quería viva, moderna y eficaz. La mayor ironía es que Gallant, un hombre moldeado para la victoria, fue uno de los primeros en reconocer la derrota como inevitable, no por inferioridad de espíritu, sino por la superioridad de la estructura enemiga. Y este respeto técnico, esta dolorosa honestidad, fue también el primer gesto de reconciliación, porque humanizó al viejo enemigo. Demostró que incluso los generales más endurecidos sabían reconocer el genio cuando lo veían, y que, al final, incluso los mayores defensores de la guerra podían admirar la ingeniería de la paz. Pero el Mustang aún no había terminado su misión. La guerra estaba a punto de cruzar un nuevo umbral, y esta vez, ni siquiera el respeto de los veteranos impediría la aparición de una nueva amenaza. El bombardero estratégico operando bajo una cobertura absoluta. El B-17, que antes dependía del Mustang, ahora tendría otra función. Y la consecuencia de esto sería una herida irreparable en el corazón industrial del Reich, en los cielos quebrados de Alemania en 1944, donde el sonido de los motores significaba una muerte inminente. Surgió una paradoja que desconcertó incluso a los aviadores más experimentados de la Luftwaffe, hombres entrenados para ver al enemigo como bárbaro, como una amenaza ciega para el Reich. Empezaron a notar gestos que no estaban en los manuales. Los pilotos derribados por Mustangs informaron, con sorpresa e incluso incredulidad, el comportamiento de los cazadores estadounidenses tras el disparo fatal. Muchos vieron cómo sus verdugos reducían la velocidad, rodeaban los paracaídas, aseguraban que el piloto superviviente llegara al suelo. Algunos incluso recibieron olas, en pleno aire. Fueron segundos de la humanidad dentro del mayor conflicto de la historia. Hans Werner Müller, entonces de 21 años, dijo que saltó desde su Fu-10 en llamas sobre el sur de Sajonia. Esperaba fuego de ametralladora al caer. En cambio, vio al P-51 hacer una amplia curva, reducir la velocidad y desaparecer en el horizonte. Ese hombre podría haberme matado en el aire, pero decidió dejarme vivir. No fue un caso aislado. Relatos similares aparecieron en interrogatorios aliados, en cartas personales y en los raros momentos de intercambio entre veteranos tras la guerra. La propaganda alemana había construido la imagen del Mustang como una máquina desacreditada y despiadada, un símbolo de la decadencia moral de los aliados. Pero en los cielos, la realidad era diferente. En varias ocasiones, los pilotos estadounidenses no dispararon contra aviones dañados ni contra oponentes que claramente no tenían ninguna oportunidad. La guerra continuó, el deber se cumplió, pero había una línea que, en muchos casos, no se cruzó. La lógica era cruel, pero precisa. A la matanza, sí. Ejecutar, no. El Mustang, aunque era un arma de precisión,
llevaba consigo la conciencia de su superioridad, y quizá por esta razón, en ciertas situaciones, se manifestaba como contención. Un oficial de Jagdgeschwader 26 describió este sentimiento con amargura y respeto. Tenían poder absoluto, pero no siempre lo usaban hasta el final. A veces no hacíamos lo mismo. La guerra, como siempre, revelaba no solo lo que los hombres hacían con las máquinas, sino también lo que las máquinas revelaban sobre los hombres. Y entre las hélices girando y los cielos en llamas, surgió esta ambigüedad moral que hoy resuena más que los disparos. La ironía de esta historia es que al final, el enemigo que aterrorizó los cielos también llevaba en su interior el código de honor que la propaganda nazi proclamaba poseer. Si te gusta desentrañar estas verdaderas paradojas de la historia, muestra tu apoyo, dale me gusta y suscríbete para que podamos traerte contenido más detallado como este, porque es en este contraste entre destrucción y dignidad donde reside el verdadero impacto de la guerra. Los Mustangs continuaron cruzando los cielos, cumpliendo órdenes, despejando caminos para las divisiones terrestres y abriendo pasillos para la rendición. Pero ahora, para muchos soldados y pilotos alemanes, su presencia no solo simbolizaba la derrota, sino el presagio de un final que, aunque humillante, al menos ofrecía una oportunidad de sobrevivir. Un piloto capturado resumió la ironía con una frase seca cuando le preguntaron, si tuviera que ser derribado, que sea por un Mustang. Sabían lo que hacían. El próximo capítulo mostrará cómo este dominio técnico y postura moral se transformó en algo aún mayor. El colapso de la infraestructura total del Reich, llevada al límite, no por el fuego, sino por la lógica despiadada de la ingeniería bélica estadounidense. Lo que hizo que el P-51 Mustang cruzara los cielos del Reich con tanta confianza, no fue solo el rugido del motor Merlin, ni su silueta aerodinámica. Era la lógica invisible la que le moldeaba desde dentro, una lógica que ya no era solo militar, sino industrial, económica y, en última instancia, civilizadora. El Mustang no nació para ser un símbolo, pero se ha convertido en uno. Cada parte de la aeronave formaba parte de un sistema transnacional de competencia y eficiencia. El motor, por ejemplo, era una adaptación estadounidense del Rolls-Royce Merlin británico, fabricado bajo licencia por Packard en Detroit, con tolerancias aún más precisas que el original. El fuselaje fue el resultado de la ingeniería estadounidense optimizada para la producción modular, permitiendo ensamblar secciones enteras por diferentes fábricas e integrarlas con precisión milimétrica. Los depósitos auxiliares de combustible, ligeros, desechables y decididos, procedían del Reino Unido, hechos de papel prensado con pegamento impermeable. Todo esto conformaba un avión que no solo era producto de un país, sino de un consorcio industrial aliado que anticipaba, aún sin saberlo, la economía globalizada del periodo de posguerra. El P-51 no era solo una máquina de combate, fue el primer buque de guerra fabricado bajo un concepto de integración productiva planetaria. Y en ese sentido era más moderno que cualquier avión a reacción que pudiera sucederlo. Mientras los nazis buscaban la excelencia absoluta en células de ingeniería aisladas, cazas experimentales, bombarderos pesados individuales, armas encubiertas de alcance limitado, los estadounidenses construyeron una excelencia replicable. Puede que el Mustang no sea el mejor caza del mundo solo en todos los aspectos técnicos, pero sí en el único aspecto que, en Total War, importaba. Estaba listo. Estaba volando. Estaba ahí. Era el avión adecuado, en el momento adecuado, en el número correcto. En abril de 1944, la planta de North American Aviation entregaba 15 Mustangs al día. En junio, esta cifra aumentó a casi 30, un avión cada 63 minutos. Y no había cuellos de botella. La cadena de suministro, impulsada por petróleo venezolano, aluminio canadiense, acero del Medio Oeste y tecnología británica, funcionaba en sentido horario. Esta cadena era en sí misma una forma de victoria. Era la prueba de que la guerra moderna no podía ganarse solo con valentía, sino con interdependencia. Mustang anticipaba un mundo que aún no existía, pero que nacería de los escombros del conflicto. Un mundo donde el éxito se mediría por la capacidad de cooperar a través de fronteras, integrar especializaciones y producir a escala y estándar. Este plano, que muchos ven solo como un vector de destrucción, era, en realidad, un prototipo de un mundo conectado. Y quizá por eso dejó un rastro más duradero que cualquier bomba.
porque enseñó que la verdadera fuerza no está en el impacto, sino en la estructura que lo permite. Cuando terminó el conflicto, muchos ingenieros que trabajaron en el P-51 migraron a la industria civil. Sus técnicas se aplicaron en la aviación comercial, la producción de automóviles, la construcción de maquinaria pesada e incluso en los primeros desarrollos de la informática industrial. El legado de Mustang se ha extendido a los cielos y a las fábricas. Lo que comenzó como un proyecto de emergencia para proporcionar escoltas a bombarderos se ha convertido en la base técnica de una época. El mundo que volaría en las décadas siguientes volaría bajo las mismas reglas que hicieron posible el Mustang. Estandarización, integración, especialización. Y este modelo, curiosamente, nació de la guerra, pero sobrevivió a la paz. El general Carl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Europa, declaró en 1945, el Mustang no solo ganó en el aire, nos mostró cómo debemos fabricar el mundo. Era una metáfora, pero también es una guía, porque el Mustang, al final, no solo derrotó a la Luftwaffe, rechazó la idea de que la excelencia puede aislarse, derrotó la creencia en la autosuficiencia absoluta, derrotó la arrogancia nacional que creía que ganaría solo, y al hacerlo, allanó el camino para algo más grande, la reconstrucción de todo un planeta en torno a la idea de la cooperación técnica. Pero no todos aceptaron este nuevo mundo de inmediato. Entre los escombros del Reich, aún había una semilla de negación, una esperanza suicida en el poder de una sola máquina capaz de cambiar el rumbo. Un proyecto secreto, rápido y revolucionario, el primer caza a reacción operativo de la historia, el Messerschmitt Me-262. Estaba listo para volar, pero ya era demasiado tarde. La derrota de Berlín comenzó mucho antes de que las tropas soviéticas cruzaran el río Oder. Comenzó a una altitud de 8.000 metros, entre las nubes de condensación dejadas por los bombarderos estadounidenses y las delgadas estelas de los Mustangs que cortaban el cielo en silencio técnico. Pero lo que derribó a la Luftwaffe no fue solo la precisión de los misiles ni la autonomía de los motores Packard. Era una negación sistemática de la realidad, sostenida por una ideología que cambiaba la ciencia por delirio, los datos por dogmas y la tecnología por orgullo. Durante los años más críticos de la guerra aérea, los informes objetivos sobre el creciente alcance de cazas aliados fueron presentados con desprecio. Los oficiales que reportaron encuentros con Mustangs sobre el centro de Alemania fueron desacreditados, castigados y ridiculizados. El Ministerio del Aire operaba bajo una norma no escrita. Si la información contradice el discurso oficial, debe ser falsa. La Luftwaffe, que nació como una fuerza disruptiva, se convirtió en víctima de su propia ortodoxia. Los pilotos veteranos fueron silenciados, los ingenieros subordinados a la propaganda y las estadísticas reales distorsionadas, para alimentar la ilusión de que Berlín era inalcanzable. Este autoengaño tuvo consecuencias directas. Retrasó las reacciones logísticas, evitó reorganizaciones tácticas, y peor aún, preparó a una generación de soldados para luchar una guerra que ya estaba perdida sobre el papel. Al negarse a creer al enemigo, Alemania dejó de adaptarse a él. Mientras los estadounidenses perfeccionaban el modelo Mustang en tiempo real, con cada combate generando ajustes en la producción y la doctrina, la Luftwaffe permanecía atrapada en conceptos inflexibles. El alcance se trataba como una barrera física, no como una variable superable. La moral se mantenía por la fuerza, no por la verdad, sino por la censura. Y en este entorno, la innovación murió asfixiada. La historia de la Luftwaffe no es solo la caída de una fuerza aérea. Es el colapso de un sistema que ha confundido la convicción con la competencia. La ciencia, que debería guiar la planificación estratégica, se ha reducido a un elemento ideológico. Cuando Hermann Göring declaró que era científicamente imposible que cazas monomotores cruzaran el Reich, no estaba siendo técnico, sino político. La frase no era un diagnóstico, era un intento de preservar una ilusión. Pero la física no responde a la propaganda, y los Mustangs respondieron con motor, fuego y autonomía. Demostraron que la realidad no puede ser decretada, y que ninguna convicción, por ferviente que sea, resiste la fricción con los hechos. Este fallo de percepción, más que cualquier inferioridad numérica o tecnológica, fue la verdadera razón de la caída, porque un ejército puede ser derrotado, pero cuando una nación pierde la capacidad de escuchar a sus propios expertos, implosiona. La lección de Berlín resuena mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial.
Nos habla de sistemas cerrados, de gobiernos que censuran informes, de instituciones que castigan a quienes advierten de lo obvio. Es una advertencia universal. Cuando la creencia se vuelve más importante que la evidencia, el colapso no es una posibilidad, es una certeza. Y casi siempre empieza en el cielo, porque el cielo no miente, solo refleja lo que se ignoró en tierra firme. Y cuando los cielos de Berlín se volvieron grises por las estelas de los Mustangs, lo que se vio allí no fue solo poder aéreo, era un espejo, un reflejo brutal de la verdad que el régimen se había negado a ver durante años. La pregunta que queda es simple y devastadora. ¿Cuántas victorias se han sacrificado en nombre de una certeza errónea? La respuesta está escrita en humo sobre los cielos de la capital, donde la Luftwaffe ha observado en silencio la llegada de una nueva era. Pero la respuesta completa solo llegaría con el sonido de algo aún más pesado. Los motores de un nuevo tipo de bombardero, ahora intocable, navegando bajo total escolta. Un bombardero que ya no volaba para destruir fábricas, sino para cerrar la cuenta de una guerra. Se llamaba B-29, y llevaba algo que cambiaría no solo Alemania, sino todo el mundo. El P-51 Mustang no era solo un caza de escolta, era la manifestación física de una idea, que la guerra, por brutal que fuera, podía ganarse con planificación, no solo con fuerza. Surgió de una necesidad técnica, fue moldeada por urgencia estratégica y perfeccionada por una fría lógica de producción en masa. Pero al cruzar el cielo sobre Berlín, lo que llevaba era algo más denso que combustible, era la presencia viva de la ingeniería transformada en protección. Por cada tripulación de B-17 que veía la silueta plateada de un Mustang, con su boca pintada, lo que sentían no era arrogancia ni heroísmo, sino alivio, porque el Mustang no solo significaba cobertura aérea, significaba una oportunidad de regresar. Y en medio de una guerra que quemó a decenas de miles de hombres en el cielo, esta oportunidad lo era todo. Su presencia, aunque silenciosa, era una interrupción en el patrón de la muerte. Del 25% de bajas por misión en 1943 al 3% en 1944. Esa fue la curva de supervivencia redibujada por el rugido profundo del motor Packard. Mustang no solo cambió la tasa de pérdidas, cambió la psicología de los vuelos, cambió el comportamiento de los pilotos, cambió el curso de la guerra en sí. Y paradójicamente, su gran victoria no fue destruir, era evitar, era anticipar, estaba bloqueando lo inevitable. Se convirtió en un escudo y en un símbolo. No es casualidad. Muchos de los que lo pilotaron afirman que el mayor logro del Mustang no fue ganar combates aéreos, sino evitar que miles de aviadores se desvanecieran. Y esto cambia la naturaleza de la máquina. Porque mientras muchos cazas de la guerra estaban diseñados para la matanza, el Mustang fue rediseñado para la defensa. Llevaba armas, pero su función era moral: acompañar, resistir, proteger. El general James Doolittle, que rediseñó las tácticas de la octava Fuerza Aérea, dijo que el Mustang no se mantenía al nivel de los bombarderos, los empujó a casa. Esta reversión revela mucho más que una simple táctica. Revela un propósito. La ingeniería del P-51 se convirtió en una extensión de la filosofía estadounidense de guerra al final del conflicto: maximizar la eficiencia, proteger la mano de obra y ganar mediante el desgaste controlado del enemigo. Pero lo que impresiona no es solo su eficacia, sino la forma en que se ha convertido en la referencia psicológica de una generación. Para los pilotos aliados, el sonido de un Mustang llegando era el fin de la desesperación. Para los alemanes, fue el presagio de que la superioridad aérea había cambiado de manos. En ambos casos, fue presencia. Presencia en el cielo, presencia en la mente, presencia en las estadísticas y presencia en la memoria. Desde el momento en que el Mustang comenzó a operar sobre el corazón del Reich, cada misión llevaba consigo un recordatorio. Lo imposible ya estaba hecho. Un caza monomotor cruzando el territorio mejor defendido del planeta, entrando, escoltando y regresando. Algo que la doctrina alemana decía que era poco práctico. Algo que las matemáticas nazis clasificaban como fantasía. Pero ahora cortaba los cielos en formación. Y con esta presencia, el Mustang no solo destruyó aviones, destruyó certezas, destruyó dogmas, destruyó la sensación de invulnerabilidad que la Luftwaffe creía haber construido, porque era, en sí mismo, prueba de que el adversario había ido más allá, que había evolucionado más rápido, mejor producido,
integrado de forma más inteligente. El Mustang no era solo un instrumento de victoria. Era el síntoma visible de que la victoria ya había comenzado incluso antes de la invasión terrestre. La guerra, al fin y al cabo, no se gana solo en el frente. Gana en la línea de montaje, en la sala de cálculo, en la elección de materiales, en la filosofía de producción. Se gana cuando toda una nación entiende que proteger vidas puede ser más decisivo que quitar vidas. El legado de Mustang no se limita a las victorias aéreas registradas en los libros. Es en ausencia de lápidas. Está en el regreso de los aviadores a las armas de sus familias. Está en el silencio que imponía al cielo que antes era ruidoso del enemigo. Y está, sobre todo, en su permanencia como símbolo de inteligencia aplicada a la supervivencia. Así que, incluso hoy, el sonido de un P-51 volando en exhibición no es solo nostalgia. Es un recuerdo. Es memoria técnica. Es un recordatorio rotundo de que la superioridad no nace de gritar, nace de la preparación. Pero aún quedaba un último capítulo, porque mientras los Mustangs dominaban los cielos de Europa, se abrió otro campo de batalla. Un campo donde ni siquiera ellos podían volar. Y para enfrentarlo, Estados Unidos revelaría el arma definitiva. No fue hecho para proteger. Estaba hecho para terminar. Berlín, marzo de 1944. El mayor Hans Kogler sigue observando el cielo donde todo ha cambiado. Allí, entre los rastros blancos y los ecos metálicos, lo que se revela no es solo la derrota de la Luftwaffe, sino el colapso de un pensamiento. Alemania no solo ha perdido aviones, perdió la fe en su propia doctrina, naufragó en la ilusión de que la distancia la protegería, de que la ciencia subordinada a la ideología bastaría. Cuando los Mustangs cruzaron el cielo del Reich, no solo se violó el espacio aéreo, fue el orgullo. Y la tesis se confirma. No fueron los números los que ganaron, sino el sistema que produjo esos números. Estados Unidos ganó porque sabía cómo integrar motor, logística, concepto y moral. Ganó porque organizó, no porque improvisó. Ganó porque se preparó para mañana mientras el enemigo insistía en defender ayer. Y esa es la gran lección universal de la guerra. La logística no solo sostiene la victoria, define lo que será posible. El ganador no es quien tiene el mejor arma, sino quien consigue colocarla en el lugar correcto, en el momento adecuado, tantas veces como sea necesario. Así que el P-51 Mustang era más que un avión. Era el triunfo de la planificación sobre la soberbia. Como admitió amargamente Albert Speer, el ministro de Industria del Tercer Reich, cuando se le preguntó tras la guerra, no fuimos derrotados por tanques ni aviones. Fuimos derrotados por una línea de producción americana. Si también crees en la importancia de rescatar estos datos, estas verdades ocultas tras bambalinas de las batallas, como este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana. Tu presencia aquí ayuda a mantener viva la historia sin maquillaje. Y comparte en los comentarios, ¿cuáles fueron los datos más impactantes que descubriste en esta historia? Porque es en los detalles técnicos donde reside el verdadero punto de inflexión de una guerra. Y si pensabas que este relato era impactante, espera a ver el siguiente. Revelaremos cómo un convoy naval de acero, silencio e inteligencia derrotó a los U-boats que eran invisibles en el Atlántico. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.